Bienvenidos a una cápsula consciente más. En esta ocasión vamos a hablar de la verdadera forma del planeta en el que vivimos. Si es que esto tiene una trascendencia que nos puede ocupar, al menos en este canal hemos tenido varias teorías y varias hipótesis de la forma que puede tener nuestro planeta. Desde la circunferencia, desde el planeta esférico, hasta una terraplanicie completamente plana, hasta un cubo. Hemos pasado por distintos discursos que nos han señalado la posibilidad de la forma de este territorio. Sin embargo, a mí me gustaría profundizar que de alguna manera la forma de donde nos encontramos es importante hasta cierto punto, pero no debe ocupar nuestro completo foco y nuestra completa atención porque nos dispersa y nos distrae del verdadero trabajo que tenemos que realizar en nosotros mismos, que es descubrir nuestra verdadera forma, por así decirlo metafóricamente, descubrir en realidad el ser que somos, que tenemos un origen de maestría, tenemos un origen autónomo y tenemos un origen soberano que ha estado programado por muchísimo tiempo en toda la historia de la humanidad, y este tipo de cosas, aunque son muy interesantes de conocer, no deben de ocupar nuestra atención completa. Debemos de profundizar más en nosotros mismos, porque al descubrirnos a nosotros, descubriremos todo lo que existe afuera. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Esa es una frase que me gusta mucho porque le encuentro muchísimo sentido. Ahora, si esto es una esfera circundando dentro de un espacio de otras esferas, que todo es una posibilidad, a mí me remite a la escena de la película de Hombres de Negro, en donde son cada planeta una canica dentro de una bolsa de otro ser que está jugando y está de alguna manera mostrando cómo la infinitud del universo es tal que nosotros somos casi como una partícula o como un grano de arena. Es filosóficamente retador e interesante porque a la vez que es todo, es algo que es finito, pero forma parte de un infinito, que es el gran universo, que es el gran cosmos y que es el gran constructo. Por otra parte, se habrá, y que con esta teoría tan insistente, que entiendo por qué lo toman así, de la tierra plana, ¿no? Porque está esta posibilidad de que en realidad no nos encontremos en una circunferencia, sino en un gran plano. Puede ser, porque muchas mediciones han demostrado que realmente no hay una circunferencia definida, sino que la planicie es tal que no se alcanza nunca a ver la supuesta circunferencia del planeta. Entonces, muchos pilotos aeronáuticos han descrito que para ellos el horizonte siempre es plano, y por más que se avance y por más que se avance y por más que se avanza, no se alcanza a ver una circunferencia. Hay muchas teorías al respecto, hay muchas pruebas, basta nada más investigar un poquito dentro del mundo del terraplanismo para conocer sus teorías y para conocer sus mediciones en algún momento y poder dar crédito a algunas de sus hipótesis. Otra posibilidad es que, más allá de que sea una esfera o la forma geométrica que elijamos, quizá el territorio es tan vasto y se extiende y se expande tanto, 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 que al final su verdadera forma, sea la que sea, no la percibimos, porque nosotros pensamos que vivimos dentro de un territorio definido y confinado cuando no tenemos la verdad absoluta de ello. Puede ser que esto sea tan amplio, tan grande y tan vasto que parezca plano y que al mismo tiempo no lo sea, pero no conocemos a ciencia cierta al final cuál sea su estructura, la cual le dé forma finalmente, ¿no? Em, Se habla también de estos confines fronterizos en la Antártida o en los polos, el Ártico y la Antártida, el Ártico en el norte y la Antártida en el sur. Estos confines, por ejemplo, de la Antártida, que marcan estos muros de hielo como una división, también nos hacen pensar en la posible estructura de este territorio. Si nosotros quizás somos solamente un confín que está
segmentado por estas barreras, ¿qué hay detrás de estas barreras? Puede ser que sea la misma parte del territorio que se extiende y nosotros solamente estemos en una porción, o puede ser que hayan muchas porciones como la nuestra, afuera de este límite de hielo. Esto ya nos hace pensar en otro tipo de forma, ¿no? Pues yo me lo imagino como vasto, una vasta superficie blanca con muchas albercas redondas que no se conocen, o bueno, que al menos nosotros no conocemos estos otros territorios y estos otros lugares. A lo mejor seres que habiten estos otros territorios tienen más capacidad consciente o más tecnología y ellos sí saben de nuestra existencia, ¿no? Esta teoría también habla de que quizá no hay un espacio extraterrestre de donde vengan ciertos ovnis que se han avistado o ciertas naves espaciales, sino que vienen de afuera de los confines de esta barrera de hielo que en realidad está en la misma planicie, nada más que a una distancia enorme. Esta es otra teoría. También podemos hablar de la teoría de los domos, en donde vivimos en este espacio cubiertos por un domo y afuera de ese domo hay otro domo con otro espacio y así por 7. Algunos lo definen por 7, algunos lo definen hacia arriba y es muy similar a lo que es una muñeca rusa matrushka, en donde siempre hay una muñequita adentro de otra, ¿no? Es una muñeca grande que la vas quitando, le vas quitando, le vas quitando y te das cuenta que siempre hay una que cubre a la otra. Esta sería la teoría del domo, en donde según algunas versiones se habla de que afuera del domo mayor es agua. Entonces estamos realmente inmersos en una especie de líquido eh, protegidos por la atmósfera que nos brinda el domo. Asimismo, después de nuestro domo hay otros que también tienen una territorialidad y una circunferencia, no sé si es circunferencia, pero un espacio definido. Cada domo alberga quizá una realidad, quizá una dimensionalidad o quizá simplemente un territorio externo al nuestro. Se habla del infradomo, en donde también esta misma teoría, en donde los domos van hacia arriba, también van hacia abajo. Algunos dicen que es solamente un domo muy grande que va hacia abajo de la Tierra y otros dicen que hay varios. Todo esto, bueno, son hipótesis y son teorías de gente que ha tenido quizá la visión en viajes astrales, en sueños, en hipótesis y en cierto tipo de estudios que han logrado obtener una cierta proximidad a lo que podría ser el territorio en donde vivimos. También podemos hablar voy a hablar de planeta, aunque no me estoy refiriendo ni a planicie ni a globo. Para mí, realmente, a mí me parece personalmente que la Tierra no es ni redonda ni plana, sino es un toroide energético que emula también nuestras propias características. Nosotros también somos un toroide, lo que pasa es que no somos capaces de ver nuestro campo electromagnético, pero nuestro campo electromagnético, pues sí, hace una circunferencia alrededor nuestro y es energía. Puede que suceda lo mismo con la Tierra, puede que quizá en un planisferio este toroide haga la forma como de ovoide o como de circunferencia y que se albergue ambas teorías en una sola. En realidad esto no lo podemos saber a ciencia cierta, lo único que nos queda es seguir profundizando, investigando y tratando de resonar con la información que más nos vaya haciendo sentido. Ahora, hablando de que esto es un planeta, sea como sea que lo queramos comprender con la estructura geométrica que prefiramos, se habla también de que es hueco, que no solamente todo lo que está al exterior del planeta tiene vida, sino que adentro hay otras formas de vida, otras formas de realidades, incluso otras formas de civilizaciones, de inteligencias y de tecnologías. Se habla de un sol interno, se habla mucho del sol negro, que es el que da magnetismo a todo lo demás. Pero bueno, se habla de que en la parte interna de la Tierra hemos tenido ciertos escritos que hablan de Shambhala, que hablan de Agartha,
de Chandela, etcétera. Son estos mundos internos que a la vista externa son desconocidos o inexistentes, pero estas hipótesis indican que adentro del planeta también existe vida, igual de prominente que afuera, solamente que en el interior. Y se habla también de civilizaciones que son a veces más primigenias, me refiero a que tienen mucha más antigüedad que la nuestra, y de civilizaciones que tienen mucho más conocimiento y mucha más evolución espiritual y tal vez también tecnológica. Muchos herederos de la famosa Lemuria o de la Atlántida que quizá en algún momento decidieron recluirse al interior de la Tierra y evolucionar en sus formas. Ahora, cuando hablamos de esto, no puedo dejar pasar toda la superficie acuática del planeta, todo lo acuoso. Si la mayoría del planeta es agua y no conocemos ni un 3%, ni un 5% creo que se conozca a profundidad, imagínense la posibilidad de que en las profundidades recónditas de los océanos también exista vida inteligente y evolucionada. Esto también se ha relatado en muchas mitologías y todo el mundo apunta y recuerda a las famosas y llamadas sirenas, aunque no sabemos a qué tipo de fauna pertenezcan o a qué tipo de cadena evolutiva pertenezcan estos seres, porque se ha hablado de que hay una raza altamente inteligente y evolucionada y se ha dicho que, por ejemplo, estas sirenas, estas historias que los marineros cuentan y que las personas ven, son una raza que no es precisamente la más evolucionada, sino que es como si ellos fueran los chimpancés y la raza más evolucionada fueran los humanos, me refiero dentro de este circuito acuático que tenemos en todo el planeta. En fin, la capacidad de vida y de posibilidades que existen en nuestro entorno es enorme, más allá de su forma. Ahora, una última teoría de la cual se habló también aquí en este podcast con uno de los invitados, eh, según su discurso, era que la Tierra podía ser un cubo, porque provenía de una nave matriz que era en sí un cubo enorme que albergaba muchísimos cubos dentro y entonces em, cada uno de estos cubos se desprendía para formar un planeta, ¿no? Y este cubo en sí tenía dentro mismo otros cubos que hacían parte de la estructura de este mismo complejo. Así que cúbica, ovalada, toroidal, circular, esférica, que es similar a la circular, la forma del planeta en sí puede resultar apasionante adentrarse a este discurso, a este conocimiento, pero creo que no debemos de perdernos. Finalmente, si es, como sea, nosotros tenemos aquí un trabajo que hacer con nosotros mismos, que es el de recuperar nuestra soberanía y de poder tener en nuestro haber el conocimiento, la conciencia y la información suficiente para operar de manera óptima en nuestro proceso. Es siempre interesante conocer hipótesis, conocer discursos y adentrarnos quizá un poco en ciertos momentos a este tipo de información, pero yo siempre recomiendo no perder todo nuestro foco y no dar toda nuestra energía en entrar en debates, en discusiones y en ver quién tiene la razón. Porque honestamente la realidad y la verdad es que aún no estamos capacitados para conocer la absolutez, ¿no? de esta situación. Por lo que esta energía la podemos aprovechar mejor en nuestro proceso y mejor en nuestra capacidad de expander nuestra conciencia para ir avanzando cada vez más contundentemente en este camino, en este proceso y en esta magia evolutiva de la que somos parte. Si la Tierra es como sea en cualquiera de sus formas geométricas, está bien. Creo que ya lo iremos descubriendo. Creo fielmente que siempre va a existir esta verdad absoluta que en algún momento se va a revelar de acuerdo a nuestra capacidad de hacerla consciente. Así que no nos debe de preocupar tanto la forma del planeta, sino cómo estamos viviendo e interactuando con este en el entorno, con todos
las formas de vida existentes, con todos los elementos existentes y entre nosotros. Pensando en esto, lo que sí es seguro es que somos una unidad, porque si el planeta fuera una célula de algo mucho más grande, nosotros somos parte atómica de esa célula. Si lo queremos ver de una micro manera, pero todo como es arriba, como es abajo, todo lo micro es lo macro, y entonces así podemos entender que no debemos de ceder al separatismo ni a la división, porque esa es una forma de control y de programación. Y si en cambio entendemos que sea como sea en donde estamos, somos parte de una unidad, podemos ir poco a poco actuando de manera congruente. Y esta congruencia nos va a dar siempre resultados muy, muy favorables. Por eso siempre les digo que lo importante es la esencia más que la apariencia. Pero por supuesto se vale ir resonando con la información, se vale profundizar y se vale cuestionar todo, porque finalmente a eso venimos acá. Es parte de este aprendizaje, es parte de esta experiencia, aunque muchos otros digan que es una captura, creo que podemos definir la vida y si el universo es mental de una manera en la que no nos sintamos prisioneros, sino nos sintamos eh, pertenecientes a un sistema maravilloso que estamos descubriendo y que poco a poco se va a ir develando cada vez más. Espero que estas el profundizar en este tipo de información nos pueda siempre llevar a obtener un mayor criterio y un mayor cuestionamiento que siempre va a ser y siempre va a existir. No va a haber un momento en el cual sería muy aburrido si ya no pudiéramos cuestionar la naturaleza de la existencia, pero sí creo que este cuestionamiento tiene un fin y ese fin es acercarnos cada vez más a esta verdad absoluta que aún no podemos ver en su totalidad, pero que nos estamos encaminando a ella para poder tener este conocimiento y esta perspectiva, estando aquí en donde estamos y viviendo la vida de una manera lo más rica y plena posible dentro de nuestras posibilidades. Recuerden que el que quiere pensar que es prisionero va a ser prisionero y el que quiere pensar que es libre va a encontrar la forma de libertad que más se adecue a su proceso. Con esto los dejo, esperando que podamos seguir profundizando en estas temáticas de manera constructiva, que eso es lo importante, que nos sirva. Sin más, nos vemos pronto en la siguiente cápsula consciente de este espacio. Bendiciones.